buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, qué bueno que aquí estamos un sábado más en lo que es ya la línea de este programa, hablar de lo que es importante con quienes tienen calidades para contarnos lo que es fundamental. En este caso hablemos de la economía nacional, de la salud de la economía nacional, pero específicamente hablemos con el director general de presupuesto. Hablemos de ese proyecto de ley de presupuesto para el año 2018, con quien más calidades tiene para hablar de ese tema. Don Luis Reyes, director general de presupuesto, está por acá. Mi respeto, mi señor. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Un placer estar de nuevo aquí contigo. Bueno, ya ahí el proyecto está donde debe estar. Yo creo que deberíamos comenzar hablando de las prioridades que definen los contenidos de ese presupuesto. ¿Qué es fundamental? ¿En qué se ha concentrado ese presupuesto que debe la población conocer específicamente? Prioridades, profesor. Quiero comenzar precisando algunas cosas. Por favor. La idea de lo que es una buena política pública. Una política pública debe ser eficiente, es decir, debe ser al menor costo, pero sobre todo debe de impactar la calidad de vida del ciudadano. Si una política pública no impacta la calidad de vida del ciudadano y lo hace al menor costo, posiblemente estemos hablando de otra cosa. Pero hay otros atributos que debe de cumplir. Debe de ser transparente, debe de ser consistente a lo largo del tiempo. Una política pública no puede ser asistemática, un año sí, un año no. Y además de eso, debe de ser, por tanto, predecible. Predecible en términos de metas. Y yo creo que si hay algo que ha caracterizado los diferentes proyectos de presupuesto y las políticas públicas contenidas en estos proyectos de presupuesto que hemos sometido a lo largo de estos años de la administración del presidente Danilo Medina, son esos atributos que definía previamente. En el proyecto de presupuesto que hemos sometido al Congreso para el 2018, le damos continuidad a todas las políticas públicas previas que nosotros habíamos priorizado como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del vínculo, entre el Plan de Gobierno y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ahí incluíamos el apoyo a la microempresa. ¿Qué gobierno le ha destinado 300 millones de manera consistente a la microempresa? ¿Qué gobierno le ha destinado todos los años 500 millones a la pequeña y la mediana empresa? Recordemos, sumemos 300 millones cada año, acumulados son 1.800 millones para la microempresa, por citar solamente un caso. Pero además de eso, hemos asignado 1.000 millones todos los años para el FEDA, 1.000 millones todos los años para el Banco Agrícola. ¿Qué es el FEDA? El FEDA es el Fondo de Apoyo Agropecuario, un fondo especial que tiene una particularidad porque apoya sobre todo a aquellos sectores agropecuarios que por su naturaleza no califican para tener acceso al crédito formal a través del Banco Agrícola. Y entonces eso le da una flexibilidad. Entendamos la característica del campo dominicano, donde hay una gran informalidad y de alguna forma entonces eso permite satisfacer esa demanda de crédito que hay ahí insatisfecha y que, reitero, debido a las formalidades propias del sistema financiero, no pueden ser atendidas por las vías formales. Okay. Entonces, además de eso, nosotros seguimos apoyando los programas sociales, los programas de transferencia condicionada, siguen cumpliendo el mismo rol. Tenemos el apoyo al sector social a través de la incorporación, a la seguridad social a través de el apoyo al SENASA y la incorporación de los ciudadanos al régimen contributivo. Hoy día tenemos 70% prácticamente de la población, un poco más del 70% incorporado a la seguridad social. ¿Cuántos países pueden exhibir un logro como ese? Pero también nosotros hemos atacado el problema del sector salud,
estamos en un proceso de renovación de toda la planta. Obras son amores y no buenas razones. Hablemos de aumento en los chelitos al sector salud. ¿Cómo ha tratado el presupuesto al sector salud? Ahora le voy a decir, favor. porque no es tampoco el trato de un solo año. ¿Cuánto era el gasto per cápita, el gasto por persona, por habitante en el año 2012? 5,000 pesos por persona. Sí. ¿Cuánto está proyectado que será en el año 2018? 7,500 pesos por persona, un aumento de 50% en solo 6 años. ¿Qué gobierno puede exhibir ese logro? Igual, ¿cuánto, hablando de consistencia de las políticas públicas, seguridad ciudadana, un tema que ha provocado preocupación válida en amplios sectores de la población? ¿Cuánto era el gasto per cápita en el año 2008 en seguridad ciudadana? 6,142 pesos por persona. Pero también que quizás es bueno verlo más actual, cómo hemos ido avanzando del proyecto del 2017 al 2018 y por qué, cuáles son las condicionantes económicas que hacen que el presupuesto ya en términos cuantitativos no remita a un aumento considerable como en años anteriores. Bueno, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque yo estuve mirando y en la mayor parte de los problemas fundamentales, la comparación, el crecimiento del 2012 al 2016 o 17 es realmente impresionante. Ahora, el asunto está en que ha habido una ralentización de esa inversión. Entonces, ¿cuáles son las razones económicas que puedan explicar esa o disminución o muy ligero crecimiento en las inversiones de lo fundamental? Mire, por eso hablaba del acumulado, porque al final, ¿de qué se trata? Cuando uno ve un problema cualquiera, uno trata de aproximarse a un problema, seguridad ciudadana, por poner un caso. En el año 2012 tenía enormes carencias y hay un proceso, hay una política pública que se diseña que de manera consistente va aportando recursos para llenar el acervo de necesidades de esa política, de ese problema, porque al final la política no es más que un plan para atacar un problema específico. Y se trata entonces de lograr los medios que permitan cumplir con unos determinados objetivos, con unas determinadas metas. De eso se trata. Entonces, cuando usted comienza a llenar el acervo necesario para cumplir con los objetivos, llega un momento en el cual, obviamente, usted se va aproximando a un punto donde las necesidades para satisfacer, para cumplir con ese objetivo, no son tanto y hay un proceso de ralentización. Lo que nosotros estamos asignando a la Policía Nacional el próximo año es mucho, pero no tanto como lo que requeríamos cuando tuvimos que hacer el esfuerzo para reajustar los salarios, que era la mayor demanda posiblemente que tenía la sociedad dominicana en ese momento. Ahora, ¿qué tenemos, por ejemplo, todavía para el próximo año, un caso específico como ese? Sí. Tenemos contemplado la incorporación de 1,000 nuevos miembros, tenemos incorporado en el presupuesto la adquisición de 180 vehículos adicionales. Sí, pero ahí hay un problema que no tiene que ver con el director de presupuesto, pero si no lo digo, entonces lo estoy haciendo mal. Es que hay que hacer la carrera de ser agente de policía más atractiva, porque yo me he reunido con un par de exdirectores de la policía y el lamento es el mismo. Nosotros llamamos, aquí tenemos capacidad de nombrar 1,000 nuevos agentes, hacemos un llamado y aparecen 300, es decir, que eso provoca un deterioro en la calidad, porque no tiene opción, no puedes elegir. Entonces, es bueno que busquen la manera de que sea atractivo a la población. Te voy a paréntesis necesario. Y voy a aprovechar el paréntesis para fijar mi posición sobre eso. Después de la pausa, que aquí le damos mucho cariño a los comerciales, porque usted sabe, usted sí que sabe de la importancia de la economía. Por nuestra economía vamos a los comerciales, a los santos comerciales. Con gusto espero. Continuamos
continuamos esta conversación con el director general de presupuesto, don Luis Reyes. La seguridad ciudadana, eso sí que es importante y por supuesto que para esto es fundamental la tarea de la Policía Nacional. Hacer atractivo el oficio, la profesión de agente de la policía, algo fundamental. El presupuesto, la economía, el manejo del gobierno, ¿qué se puede hacer en ese sentido, don Luis? Mire, mi experiencia personal, y hablo por el caso de la Dirección General de Presupuesto, no hay forma de atraer personal, talento humano a una institución si la institución no tiene un mínimo de credibilidad suficiente para ello. Yo creo que hay que atacar ese problema. Hablábamos de recursos, creo que se ha hecho el esfuerzo por parte del gobierno, hay que ver los resultados de ese esfuerzo financiero, porque ahora hay que traducir el esfuerzo financiero que se ha hecho. Hablaba de que en el presupuesto del próximo año teníamos 1.000 hombres, que teníamos 180 vehículos adicionales, que también tenemos 250 motocicletas, 125 de alta cilindrada para poder atacar el problema sobre todo de la persecución de las raterías en las ciudades. Me explicaba el nuevo director de policía y pienso que también hay un fondo de 100 millones que se va a crear para que sirva de apoyo al inicio de un programa de viviendas para seguir dignificando la policía, y hay un gran esfuerzo que ha hecho la policía, por ejemplo, por ordenar todo lo que tiene que ver lo relativo a la gestión de los recursos humanos y también la parte financiera, y creo que tienen un plan mucho más acabado y a futuro creo que tendremos mejores resultados. La Dirección de Presupuesto podría ayudar a la policía y a otras entidades en la parte ya administrativa, gerencial. ¿Habría posibilidad? Claro. Y de hecho, déjeme decirle algo. Qué bueno que ha hecho esa pregunta. Desde la gestión del general Castro Castillo, porque ahí fue donde inició, ha habido un acercamiento cada vez mayor y una presencia. Como estamos tan cerca entre la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Policía Nacional, en el mismo barrio, es como dos vecinos que cruzan y se llaman. Y aunque a veces yo tengo dificultad para recibirlo, pero de pronto yo llamo y le digo, general, ¿usted está disponible? Cruce. Y entonces tenemos un intercambio muy fluido, pero increíblemente fluido, y creo que eso ha contribuido de manera importante a fortalecer la relación interinstitucional, y también yo creo a que ellos hayan podido beneficiarse del apoyo que puede ofrecer la Dirección General de Presupuesto en que haya una gestión financiera y una gestión posiblemente más amplia, más fuerte en otros ámbitos. Entonces, pero quiero volver a la pregunta original, sí, al tema de los elementos sustantivos que componen este proyecto de presupuesto, el tema de impactar la calidad de vida de los ciudadanos que recuerdo decía que era un elemento central de las políticas públicas y mencionaba lo que habíamos hecho en el pasado, pero en adición a eso, en este proyecto de presupuesto incorporamos otros elementos nuevos, el elemento de género. ¿Cuántos gobiernos habían diseñado un proyecto especial para tocar la política de género como Ciudad Mujer? Un proyecto integral que busca atacar de manera integral los problemas más trascendentes que hoy día obstaculizan el desarrollo de la mujer. ¿Cuántos gobiernos se habían preocupado por hacer un programa, por impulsar un programa de reforestación como el que se plantea en ese proyecto? 2.500 millones solamente para el año 2018, destinado a recuperar las cuencas hidrográficas, y 6.000 o 7.000 millones de pesos en 2 años. ¿Qué administración de gobierno ha planteado eso? ¿Qué administración de gobierno ha sido innovador en plantear un proyecto como Ciudad Mujer? Pero también, ¿qué proyecto en interés de darle respuesta parcialmente al problema de la delincuencia se ha planteado atacar 50 barrios, de los 50 barrios más carenciados, debidamente mapeado, identificado, a través de un proyecto integral que le hemos llamado Programa de Combate contra la Pobreza Extrema? Por consiguiente, hay un mejor tratamiento al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas, porque ese trabajo que se ha hecho en los barrios, vamos a ver si va a poder continuarse, porque es una alta inversión. Pero también tenemos el problema, conectando con lo de la mujer, la pobreza de las fiscalías para luchar
contra la violencia contra la mujer, que hay una pobreza que llora ante los ojos de Dios y hasta de la Virgen. Si que a veces uno, yo diría hago un mea culpa aquí, delante del público televidente, quizás nosotros no fuimos capaces de difundir este año el esfuerzo que hicimos de dotar a la Procuraduría General de la República de unos 1.100, 1.200 millones de pesos para mejorar los salarios de los miembros de ese órgano, pero también para la incorporación de un personal supraespecializado que ellos estaban formando en ese momento y que tenían que incorporar. Entonces, eso pocas veces lo hemos visto, que un órgano nosotros le hayamos asignado 1.200 millones de pesos. En el caso de las Fuerzas Armadas, nosotros este año aprobamos los aumentos salariales para ellos y otras conquistas. La parte lo que pasa es que el Ministerio Público me preocupa, eso era una necesidad, lo del salario, las condiciones de trabajo, pero me preocupa mucho lo de los recursos para el asunto del tema mujer. Nosotros tenemos, es una peste, el problema de la violencia contra la mujer es una peste en la sociedad dominicana. Entonces, bueno, obras son amores, o sea, hay la posibilidad, yo tengo anécdotas de un ministro buena gente que va y ve la oficina de lucha contra la violencia contra la mujer, se sensibiliza y como si fuera un dios de su buen corazón saca y regala 2 camionetas. Así no hay pollo que llegue a gallo, así no hay país que avance. Es cierto. Entonces, hay una actitud de que ahora en una fiscalía, en el área que tiene que ver con la defensa de la mujer, caramba, no haya una o ninguna camioneta. Oiga qué triste, ¿no? No hay una camioneta. Ay, por favor, a ver. Miren, no a través de la fiscalía, porque es una decisión ya política, pero sí a través del Ministerio de la Mujer. Sí. El Ministerio de la Mujer se le dotaron de 100 millones de pesos adicionales en el presupuesto del año 2018, ¿destinado a qué? 4 cosas fundamentales. Hay algo más que no recuerdo, pero por lo menos estas 4. Sí. La construcción de 2 casas de acogida adicionales en zonas críticas para proteger las mujeres que están en situación vulnerable. Segundo, la adquisición de por lo menos 10 vehículos adicionales. 10 vehículos adicionales porque el parque vehicular de ese ministerio estaba en una situación de obsolescencia y ojalá que podamos adquirir más con esos recursos. La incorporación de un personal, psicólogos, abogados, que son los que se trasladan a lo largo del territorio nacional para dar la asistencia a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Y también el fortalecimiento de un área de recibo de llamada. Okay. Una especie de call center. De call center. Es un call center. Lo que no quería era utilizar la palabra call center. Andaba buscando la traducción en español. Ellos conocen perfectamente que es un call center que ellos tienen ahora de manera precaria, en un espacio muy limitado, con tecnología obsoleta, y entonces confiamos que con esos recursos puedan ampliar la capacidad para recibir una mayor cantidad de llamadas y que podamos atender de manera más rápida, más efectiva, las mujeres que requieran de esos servicios. Entonces, hay un esfuerzo de responder por esas cosas. Y cuando usted suma el esfuerzo que hacemos a través de pobreza extrema, a través del Ministerio de la Mujer, a través del Gabinete Social, como ve, hay todo un paquete destinado a eso y eso es un elemento novedoso. Y en términos de lo que les señalaba, de la parte de medioambiental, la reforestación son elementos extraordinarios. Y si sumamos el programa Domingo Sabio, que busca redefinir el perfil de ese asentamiento humano, con todas las consecuencias positivas que hemos visto ya en La Barquita, entonces tenemos que decir que este es un esfuerzo extraordinario, pero hay un elemento que no debe de quedarse, que es tal vez el más trascendente a futuro de todos los esfuerzos que estamos haciendo en el proyecto de presupuesto del año 2018. ¿Qué gobierno se había planteado? Desarrollar todo el tema digital para convertir al país en una gran plataforma que permita las comunicaciones de manera efectiva y el acceso a la comunicación que hoy podemos obtener a través de Internet,
como este gobierno, 7.000 millones destinados Eso es a ese proyecto. República Digital. Pues no vamos a hablar de República Digital, porque después de la pausa el tiempo se está acabando y usted mencionó algo que yo levanté la cabeza así, pobreza extrema. Si hay un tema delicado en la sociedad dominicana y que debe ser prioritaria número uno, number one, es el asunto de nuestra pobreza extrema, una vergüenza. Después de la pausa, yo creo que necesitamos escuchar cuáles son los planteamientos, las propuestas, las prioridades, los montos de ese presupuesto para ese tema fundamental y por favor no dejemos ahí la salud de la estabilidad macroeconómica de la economía. Ya regresamos, estamos hablando con el director general de presupuesto, don Luis Reyes. No se vayan muy lejos, ya regresamos. Continuamos hablando de lo que es importante con quienes tienen calidades para contar lo fundamental. El director general de presupuesto, Luis Reyes, nos acompaña y nos quedamos, don Luis, en el tema delicado, fundamental, nodal, dicen los sociólogos, el asunto de la pobreza extrema. En ese presupuesto, ¿cómo se trata esa lucha? ¿Qué se va a hacer? Innovaciones, por favor. Prioridades. Primero, antes de hablar de las innovaciones, sí, que ya cité el tema del programa de combate contra la pobreza extrema, sí, recordemos los esfuerzos que hemos hecho anteriormente. El más destacado de todos ellos, o el primero de ellos, viene a través de los programas... Don Luis, usted se me ha dañado porque usted se ha convertido en un político. Entonces yo le hago la pregunta y usted comienza a recordarle al país los logros y avances de los últimos 4 o 5 años del gobierno del PLD. Usted es una cosa seria. Y yo quiero conceptualizarlo, pero yo quiero, perdóneme, don Pablo, déjeme decirle, querido amigo. Se ha avanzado en estos 5 años. Déjeme decirle, querido amigo, no, es que yo me siento orgulloso de la obra de gobierno. Yo desafío. No hay manera de yo llevar. Mírame, yo desafío a cualquiera que muestre que durante esos 4 o 5 años, esas realizaciones que yo mencione puedan ser cuestionadas. Están ahí las evidencias. Y déjeme decirle algo, las realizaciones, los proyectos de presupuesto y las realizaciones de gobierno no son perfectas. Yo nunca he venido a postular eso. Yo lo que estoy diciendo es que en el balance el resultado es positivo del esfuerzo que hemos hecho. ¿Cuánto ha disminuido la pobreza extrema del 2012 a acá? Teníamos creo que 14, 15% y había disminuido a 9, por 4 o 5 puntos. ¿Y resultado de qué? Precisamente de esos programas que estamos hablando, de los programas de transferencia condicionada. Estamos hablando de un punto por año más o menos. Podría ser, más o menos. La Virgen de la Altagracia sí se lo va a tomar en cuenta si hacen eso así. Y Dios también. Sí, y Dios, por supuesto. Entonces, míreme, y estoy convencido que así será. Y no solamente ellos, la sociedad dominicana que lo ve. Claro. Entonces, ¿por qué? Pero si usted toma esto, la transferencia condicionada que nosotros hemos estado ejecutando, desde Comere Primero, que luego se transforma en un programa más amplio. De todos los programas sociales, los chelitos no han faltado, o sea, el monto lo que ha ido es en aumento. No, déjeme decirle cómo primero. O sea, porque usted me hablaba de innovación, me hablaba de innovación. No, lo que pasa es que usted me hablaba de innovación. Usted me habla del compilado y me deja. No, pero déjeme hablarle porque por eso es que comenzamos con esto y aumentamos de manera sostenida en 2013, 2014, 2015, pero en el año 2015 comenzamos a hacer esfuerzo en la alimentación escolar y la tanda extendida. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que en lugar de nosotros gastar solo 14.000 millones que gastábamos en los programas de transferencia condicionada, hoy día gastamos adicionalmente 18.000 millones al año 2017, en la tanda extendida en la alimentación escolar, resultado de la tanda extendida. Entonces ya no son 14, ya son 32.000. ¿Cuánto representa eso por cada hijo que tiene una familia que se beneficia de la tanda extendida? 6.000 o 7.000 pesos. Entonces, eso es transferencia, eso es lucha contra la pobreza extrema. ¿Cuánto le estamos ahorrando a una familia que tiene 3 hijos en las escuelas? Y entonces, si usted le suma eso ahora, los 1.000 millones que nosotros vamos a destinar a 50 barrios, repito, 50 barrios que están en una situación de extrema precariedad,
donde van a intervenir no una institución, sino una multiplicidad de instituciones para ejecutar un plan integrado. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo que estamos haciendo? Es ahí el mayor esfuerzo que nosotros estamos haciendo, asegurando la alimentación de los niños de esas familias, pero también estamos transfiriendo algunos recursos que permitan romper el círculo permanente de la pobreza, porque cuando usted tiene una madre con 20 años, con 3 hijos, o una abuela que como resultado de la violencia contra la mujer se quedó con 3 niños huérfanos, con 4 niños huérfanos y que por demás tiene que llevárselo al campo, eso es un problema de solidaridad humana. ¿Qué teoría económica le ha dado respuesta a eso que no sea el apoyo del Estado? Y nosotros tenemos el convencimiento porque creemos en eso, Pablo. Y paso ahora a tocar el tema del endeudamiento, el tema que yo sé que le preocupa a sectores importantes, y lo hago con la mayor humildad, porque aquí tenemos un tema de visión sobre qué hacer desde el Estado, cuál es la responsabilidad del Estado. En la visión nuestra, nosotros entendemos que la brecha social, precisamente con esos sectores que ha acumulado la sociedad dominicana, y las condiciones de las finanzas públicas, porque no podemos ver una cosa separada de la otra, sin restarle importancia al tema de la sostenibilidad de la deuda, que me voy a referir un poco más adelante a eso. Nosotros hemos hecho elección, aquí hay un problema de visión, y en la visión nuestra, repito, hemos hecho elección por cerrar la brecha social y dotar a esos sectores más empobrecidos de condiciones más favorables para que realmente puedan sentirse que son parte del proceso de progreso. Sencillamente lo que hablo es de mayor inclusión. Sí, pero si hay un mérito de los gobiernos del PLD, de todos, son sus esfuerzos por la estabilidad macroeconómica, que genera mayor inversión extranjera, mejora ambiente de negocios, todo marcha mejor, porque es un sine qua non. Si no hay los chelitos y no hay esa estabilidad, muy bien, aplausos. Ahora, hay advertencia de que estamos tocando el fondo, de que el endeudamiento ya está llegando a un punto de insostenibilidad. Hay alarma en los economistas de la oposición y otros más independientes de que ese nivel de endeudamiento está llegando a un punto peligroso, y que ese jueguito de tomar prestado para pagar intereses y seguir en el proceso de endeudamiento está llegando a un punto de peligro, y eso genera muchos temores. Yo le hago la pregunta para que se envíe un poco una señal de posible tranquilidad. ¿Cuál es nuestra, con toda la sinceridad posible, cuál es la situación de la estabilidad macroeconómica, de la sostenibilidad de ese nivel de ir cogiendo prestado para pagar otros préstamos? A ver, por favor, por favor. Lo primero es que decir que el tema del endeudamiento, decir que eso no es algo relevante y que es algo que cualquier diseñador de política que se respete debe de tomar en cuenta, sería realmente faltarle respeto al público televidente que nos está viendo en este momento. Entonces, ¿y quién les habla? No ahora, 3, 4, 5 años atrás. Si revisan mis declaraciones en los medios de comunicación, siempre he destacado el tema del endeudamiento tiene límites. Ahora, si bien eso tiene límites, hay forma de cómo contrarrestar la situación de vulnerabilidad que se puede ir creando con el proceso de endeudamiento. ¿Cómo podemos contrarrestar esa vulnerabilidad? Hay un indicador que es el indicador por excelencia, y es lo que yo creo que nuestros críticos no toman en cuenta a la hora de hacer la evaluación sobre la solidez de las cuentas fiscales. Y digo, ¿por qué solidez de las cuentas fiscales? Hay preocupación, pero hay solidez. Hay mayor solidez. Y se puede tener confianza. Hay mayor, pero lo vamos a decir, y además la evidencia está ahí. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos colocando bonos en los mercados internacionales
con personas que son expertas, mejor formados que la mayoría de los analistas que tenemos aquí localmente, y lo paguen a un precio más barato que lo que lo vendíamos 5 años ¿Verdad? atrás. ¿Cómo lo hacen? Porque los últimos fueron los más Baratos. baratos en la historia. No hay un truqueo, director. Bueno, si nosotros podemos influir sobre los mercados financieros internacionales, entonces por eso es que lo traigo a colación. Digo, ¿cómo es posible que en una situación donde las tasas de interés de el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos son ligeramente más altas, donde nosotros tenemos una situación donde quizá hay menos flujo de capitales hacia los países en vía de desarrollo, y nosotros estamos colocando a tasa más baja? ¿Por qué? Porque hay menos riesgo país, y como hay menos riesgo país, entonces eso hace que la tasa de interés sea más baja. Pero quiero decir lo siguiente, porque esto es incontrovertible. Vamos a dejarlo después de la pausa, Con director, mucho gusto. si usted está de Con mucho acuerdo. gusto, con mucho El gusto. director general de presupuesto, Luis Reyes, va a seguir con nosotros después de la pausa. Último segmento, Luis Reyes, director general de presupuesto. La sostenibilidad de nuestra economía, los numeritos, las cuentas, como dicen ustedes, los numeritos, ¿cómo están? ¿Cuál es la realidad de esto? Decía Pablo, Sí, sí. que hay un indicador incontrovertible sobre la solidez o la mejoría que han tenido las cuentas fiscales en los últimos años. El indicador por excelencia para medir la solidez de las cuentas fiscales, más allá de los déficits, porque usted puede tener déficit, usted puede tener deuda, pero si usted tiene capacidad para repagar al menos los intereses, su deuda es sostenible siempre. Puede ser altísima, elevadísima, pero si usted tiene la condición para pagar los intereses, si usted no tiene que endeudarse para pagar los intereses. Y nosotros no nos estamos endeudando Sí, para pagar intereses. a eso voy. ¿Ese no es el peligro? Ahí voy. Sí. Pero nosotros teníamos en el año 2012, ese indicador era menos 3.2% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto era eso? Negativo, 3.2 son unos 110.000 millones de pesos, negativo, en el año 2012. Persistentemente hemos ido mejorando, y a este año confiamos que vamos a terminar positivo, 0.8% del PIB, es decir, hemos tenido una recuperación de 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Eso es como unos 130.000 millones. Para el año 2018 tendríamos, según el proyecto de presupuesto que cursa en el Congreso, 1.2% del PIB, y ya estaríamos hablando positivo 46.000 millones. De negativo 110, 115, estamos en 46.000 millones, y la meta de este gobierno es dejarlo en 2% en el año 2020 por lo siguiente. ¿Cuánto ha sido la deuda que ha generado este gobierno? Porque ahí yo creo que nuestro crítico ha sido injusto, y creo que nosotros no hemos sido capaces de defendernos. Nosotros encontramos una deuda consolidada, es decir, incluyendo la del Banco Central, de 42% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es actualmente? 48%. 49 proyectada a fin de año, eso es 16%, 17%. Y nosotros, a pesar de que solamente somos responsables del 16-17% de esa deuda, tenemos que pagar todos los años, por lo menos para este año y el próximo año, 120.000 millones este año y 135.000 el próximo año, perdón, 115 este año y 135.000 millones. Es decir, que nosotros hemos honrado, hemos cumplido con la responsabilidad como Estado de honrar los compromisos de las administraciones anteriores, y hemos ido fortaleciendo las cuentas fiscales para que a futuro las próximas administraciones estén en una condición, en mejor condición para poder seguir sirviendo la deuda. Director, pero no es peligroso el hecho de que la economía dominicana tiene años, décadas casi, en un crecimiento envidiable. Y si no lo sabrá el director de presupuesto, que se la sabe todas en este tema, son ciclos económicos. De repente tenemos una economía vulnerable que tiene que ver con el turismo, por ejemplo, tiene que ver con el precio del petróleo, tiene que ver con la situación del dólar. Entonces,
se supone que en cualquier momento podríamos nosotros entrar a una situación internacional adversa que no depende de nosotros. ¿No es peligroso el mantener todavía este procedimiento de yo me endeudo para pagar intereses mientras se deja de lado por alguna razón que Dios o Jehová explicará alguna vez por qué el pacto fiscal y aquellas exenciones, aquellos 267,000 millones, mal recuerdo, que se iban a revisar, de los cuales por lo menos el 50% eran muy revisables a favor del Estado dominicano, del pueblo dominicano, eso se ha dejado. No estamos jugando con fuego en la medida en que esto se mantiene y el crecimiento económico, la economía dominicana sigue creciendo, pero que no se puede descartar que en cualquier momento estos buenos momentos económicos pues se acaben, que ese petróleo deje el 40 y pico por barril, que ese dólar se nos desguañangue. Por favor, director. Mire, parcialmente tienes razón en lo que señala, porque lo que estamos hablando, de pronto podríamos tener una catástrofe, un choque externo, que cambie, ya lo dijo bonito usted, como debe ser, choque externo. Oye, qué bien se oye. Externo, una catástrofe. Sí, exacto. Que no depende del gobierno y cambie las condiciones, el entorno macroeconómico en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Ahora, en el análisis que nosotros hacemos, sobre todo para la formulación del presupuesto, nosotros vemos estas cosas y la vemos en una proyección a 4 años. ¿Y qué es lo que nosotros vemos ahí? Unos precios del petróleo el próximo año estarían básicamente al mismo nivel de este año, no proyectado por nosotros, proyectado por el Fondo Monetario Internacional, proyectado por otros organismos internacionales. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Una situación de las reservas internacionales del Banco Central más fuerte que nunca, una situación de un entorno internacional más favorable en el sentido del crecimiento, porque hay una mayor recuperación de Europa, Estados Unidos sigue creciendo y esos son nuestros principales mercados y por tanto el turismo y las exportaciones nacionales deberían de seguir siendo más fuertes. Seguimos con flujos de inversión extranjera extraordinarios, sobre todo hacia el sector turismo y hacia otros sectores productivos, y tenemos también una situación donde los flujos de capitales, como resultado de modificación en las tasas de interés, si hay modificación en las tasas de interés, no nos afectaría mucho, porque el 85% de la deuda pública está contratado a una tasa fija y esperamos que como quiera se mantengan los flujos internacionales. El 85% de nuestra deuda está contratada a una tasa fija. Es decir, que no depende de ese vaivén. No depende de ese vaivén. Y entonces lo que tenemos es una situación donde los flujos internacionales de inversión sencillamente nosotros sentimos que se van a mantener porque el clima de negocio y la condición de una economía creciente van a permitir que se mantenga. Como usted ve, en un marco racional, nosotros no deberíamos tener mayor problema. Concluyo con lo siguiente. Mire, cierto que no es deseable mantener una situación de deuda continua. Lo que hemos dicho es, lo que he manifestado es que al mismo tiempo que reconocemos eso, hemos ido tomando la provisión porque la proporción de el total de gasto que destinamos a cubrir los intereses de la deuda es cada vez mayor y que ese aspecto que usted señala podrá ser atenuado. El riesgo de tener una desaceleración de la economía o una situación de un choque externo con un nivel de endeudamiento elevado, si nosotros tenemos por lo menos cubierto el pago de los intereses, va a ser muchísimo menor que en ausencia de eso. Y hacia eso vamos. En conclusión, para el ciudadano dominicano, para el empresario, para el inversionista, para todos, podemos hablar aquí de que el momentum es favorable. El gobierno tiene el control de, por lo menos a corto y mediano plazo, y la posibilidad de darnos la seguridad de que no es muy posible ningún tipo de ruptura de esta estabilidad macroeconómica a mediano plazo. Podemos decir lo siguiente, incluso el marco macroeconómico, sí, yo se lo voy a dejar para que ustedes lo vean, sí, ahí tenemos las proyecciones, si hay algo que ha caracterizado. Pero puede haber tranquilidad, director. Mucha, por eso lo voy a decir, voy a dejar la información
para que esté a disposición del ciudadano, que se acerque incluso al portal de la Dirección General de Presupuesto del Congreso de la República, que ya debe de haber publicado el proyecto de presupuesto, y ahí hay, en la primera página del documento que sigue a la ley propiamente, ahí está lo que nosotros llamamos el marco macroeconómico. Se publican las variables, y esas variables lo que nos dicen es eso que usted apunta. Estamos seguros, estamos convencidos de que a mediano plazo no hay una situación que pueda provocar una situación de catástrofe en las cuentas nacionales. Esa visión catastrofista que venden algunos de los analistas, con razón, porque también tenemos que ver cosas en esto. Los economistas decimos lo siguiente: hay personas que sienten aversión al riesgo, y como sienten aversión al riesgo, prácticamente siempre ven las cosas en un escenario extremadamente negativo. Hay otros que son neutros al riesgo y lo ven en un escenario que no es ni positivo ni negativo. Y hay otros que son amantes del riesgo y siempre lo van a ver en el escenario optimista. Nosotros lo vemos en el escenario neutro, sobre todo yo, porque esa es mi personalidad, ese es mi entrenamiento y ese es, yo diría, la visión que me ha dado resultados. Y en el marco de esa visión, yo le aseguro a usted, le aseguro al público televidente, que la economía dominicana no tiene a corto y mediano plazo una situación de riesgo mayor. Muchísimas gracias. El señor director general de presupuesto, don Luis Reyes, nos ha acompañado, y qué bueno. De esto se trataba, una información importante. Inmediatamente terminamos esta entrevista, ya está a su disposición en nuestro canal de YouTube, Makini en TV. No hay un segundo más, solo agradecerles su generosa compañía. Un buen fin de semana, si es en familia, mucho mejor. Muy buenas noches.